Ninguém para. Bueno, hoy tenemos que terminar hígado con dos cosas, dos cuestiones. Sabemos ya que un hígado se puede estudiar con una ecografía, con una tomografía, pero hay dos estudios más que se hacen en ocasiones súper especiales para vías biliares. Una pregunta, yo creo que más de uno habrá entrado a quirófano, ya pasó por cirugía. ¿Cómo se extraen los cálculos que quedan en el colédoco? ¿O cómo se extrae el cálculo que migra al colédoco? Sí, uno de los métodos para extraer es CEPRE. ¿Y qué es lo que el cirujano hace durante el acto quirúrgico? Cuando el paciente tiene criterios de exploración de la vía biliar. Cuando el paciente que tiene piedra en la vesícula en algún momento hizo algún episodio de ictericia o dilató un poco el colédoco, elevó bilirrubina. Esos son criterios de exploración de la vía biliar cuando el paciente es sometido a colecistectomía. ¿Qué hace el cirujano antes de sacar la vesícula? Para corroborar que en el trayecto de las vías biliares no queda ningún cálculo residual. Porque si quedase, es una negligencia médica. Entonces, ¿qué hace el cirujano para corroborar de que no haya cálculos en el colédoco? Sí, señor. Se llama colangio transoperatoria, colangio peroperatoria o colangio intraoperatoria. Exactamente la misma cosa, con arco en C. ¿En qué consiste? Nosotros sabemos que de un tiempo para acá las vesículas prácticamente se extraen por videolaparoscopía. Ya muy pocas cirugías se hacen abiertas por el periodo de recuperación, que es un poquitito más precoz, la cicatriz no es grande, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se hace? Antes de sacar la vesícula, se identifica el cístico, se corta una pequeña porción del cístico y se introduce un catéter. Por supuesto, aquí afuera del catéter está alguien con una jeringa inyectando contraste. Al inyectar todo el contraste, se clampa, se pone clips en ese catéter para que el contraste no refluya nuevamente. ¿Conocen el aparato Narcon-C? Es móvil y entra ahí el paciente y el Narcon-C entra aquí. Puede ser por fluoroscopía, entonces en el momento de la inyección del contraste se ve como la vía biliar se tiñe perfectamente, o se toma una imagen y es esto lo que vemos. Esto es una colangio peroperatoria o transoperatoria o intraoperatoria. De esta manera el médico corrobora de que no haya absolutamente nada dentro de la vía biliar. ¿Cuál es la diferencia entre cálculo residual y cálculo recidivante? El tiempo. El tiempo, exactamente. ¿De cuánto tiempo hablamos? 2 años. ¿Qué es el cálculo residual? Generalmente se presenta a la 1 semana postoperado. ¿El paciente cómo se manifiesta? Ictericia, evidentemente. Si se llega a corroborar un cálculo 2 semanas, 1 semana después del acto quirúrgico, Dios me libre y me guarde. ¿Qué estructura es esta?
angio intraoperatoria es el cístico el que se canaliza, porque es el cístico el que después se va a ligar. Nos metemos en el colédoco. ¿Qué es esto? Hepático común, esto derecho y esto izquierdo. Por ende, lo que está por debajo del cístico se llama colédoco. ¿Existe algún cálculo residual? No. Y aquí, ¿existe el cálculo residual? ¿Cómo se vería un cálculo a la fluoroscopía? Fluoroscopía es el método imagenológico, que es en vivo, cuando se ve ahí, en el momento que se está llenando de contraste. No, bueno, como una ausencia de contraste. Esto que ustedes están viendo acá, que está siendo señalado por esta estructura, ese es el déficit de contraste, falta de llenado de contraste en una estructura que evidentemente está ligeramente dilatada por encima. Esto que vemos acá es un cálculo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama el estudio que se realiza durante el acto quirúrgico para explorar la vía biliar? Con la angiografía transoperatoria. Hagamos de cuenta que este es un paciente que se está operando. Hay un cálculo importante, bastante grande, impactado en el colédoco. ¿Cómo van a sacar ese cálculo? Ustedes ya están ahí en la cirugía. ¿Cómo van a sacar ese cálculo? Por el cístico. O sea, vas a ordeñar la vía biliar. Es una técnica. Se puede hacer. Hay 15 donde se pasa el dedo. No llega. No llega. No llega. Basket. Ah, ¿y cómo metes eso? Por CEPRE. ¿Se dan cuenta que operar una vesícula no es metemos, sacamos y le sacamos de vuelta al paciente? Tenemos que tener bastantes cuestiones previstas. ¿Qué pasa si en el hospital, como es el caso de acá, no tenemos nosotros CEPRE? ¿Qué hacen con esto? Hacer una incisión ahí en el colédoco, digamos. ¿Cómo se llama esa incisión? ¿O cómo se llama el hecho de cortar el colédoco? Coledocotomía se hace. ¿Qué dejas después de cortar tu colédoco? Una KER, ¿sí? Una sonda en T que se exterioriza a través del abdomen para que cicatrice alrededor y después se pueda extraer sin que haya estenosis de la vía biliar. Evidentemente, si yo tengo un endoscopista que me pueda hacer mi CEPRE, es lo ideal. Entonces, necesito unas cuantas cosas para operar una vesícula en el hipotético caso de que haya que explorar la vía biliar. Este es el endoscopio que se introduce por la boca del paciente hasta el duodeno, se hace la papilotomía, se introduce un catéter a través de la ampolla y se manda contraste. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos ver la integridad de la vía biliar. Evidentemente, si yo hago CEPRE en el contexto de un paciente con cálculos, necesito un dispositivo para poder extraer, que es la canastilla, ¿sí? ¿Cuál es otra utilidad que yo le puedo dar a la CEPRE? No es solamente para extraer cálculos. Biopsia. Biopsia de la vía biliar extrahepática baja. Puede ser páncreas, colédoco. No sobrepasa el hepático común, no sobrepasa este mecanismo. Entonces, fíjense, acá nosotros podemos ver que un dispositivo atravesó o traspasó
pasó esta imagen que es bien redondeada, bien delimitada. Esto es un cálculo, esto es otro cálculo, esto ya no. La imagen es mucho más mal delimitada y se nota que está infiltrando otras estructuras. CEPRE es un método para un tratamiento paliativo para el cáncer de vía biliar. ¿Para qué? Para colocar el mismo stent similar el que se coloca en las coronarias, el autoexpansible. ¿Para qué? Para permitir que esta vía biliar se haga un poco permeable, para que siga drenando la bilis y el paciente no muera de una encefalopatía hepática, porque la bilirrubina contamina el cerebro, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean un dispositivo endoscópico en su radiografía, el método imagenológico fue Argon-C y el método para extraer fue CEPRE. Cuando vean un catéter canalizando el conducto cístico, no existe otro método por el cual se canalice el conducto cístico que no sea una colangio intraoperatoria, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí? No de todas, solamente de aquellos pacientes que tienen criterio para explorar la vía biliar, pero antes de sacar la vesícula se debe de hacer esto. ¿Qué se hace, por ejemplo, la CEPRE antes de la cirugía? Y después de entrar a la cirugía no hay necesidad, porque ya se foro, o si hay necesidad, porque puede ser gratuito. Lo que pasa es que vos tenés que ver costo-beneficio. Si vos haces una CEPRE es porque ya le hiciste una ecografía, ya viste un cálculo en el colédoco que tiene 1 centímetro y sabes bien que eso no vas a poder entrar en la cirugía, entonces ya le mandás a tu CEPRE, le sacas su cálculo y después le operas de la vesícula. Pero cuando vos no tenés certeza de que haya migrado o no un cálculo y en algún momento te hizo ictericia, pero tu ecografía posterior vino que no hay cálculos en el colédoco, ese paciente tiene que hacerse su colangio intraoperatoria. Por más que la ecografía antes de la cirugía diga que no hay nada, la ecografía vos sabés que es operador dependiente. Entonces hay que explorar la vía biliar porque ya tuvo un antecedente, ¿sí? Y acá no se hace por contra la mesa. Acá hay, sí. En quirófano 2, en el que no se usa tanto, ahí sí se hace. En el 1 no. No, sí se hace. De hecho, en el quirófano 2, cuando ustedes entran, está un Argon-C, porque ahí los traumatólogos operan. En el quirófano 1 no se puede por la mesa, ¿sí? Bien. Muy bien. Mas neste caso da ressonância, Colangio-resonancia. não, CEPRE. da CEPRE, é garantido que se saca o ou não? En teoría sí. Saca por el duodeno. Y el paciente defecta su cálculo después. ¿Sí? No se puede con la CEPRE y tu coledocotomía. Pero no he escuchado de casos donde no se saca con la CEPRE. Seguro hay. Si no se puede, se corta el colédoco y se saca. Aí já entra operatório. Sí. Muy bien. Vamos a ver algunas patologías más comunes del hígado, más frecuentes, que no podemos dejar de saber. Me imagino que todos sabemos lo que es una cirrosis hepática. Si nosotros entendemos la fisiopatología, entendemos la anatomía patológica, vamos a saber que es una fibrosis hepática a causa de la contaminación, a causa de la intoxicación por el alcohol. No solamente es alcohólica, hay otras etiologías, pero lo más frecuente es la alcohólica. Si entendemos que la cirrosis hepática forma micro y macro nódulos, evidentemente una ecografía va a ser correctamente igual. Acá vemos un glisón liso, un parénquima regular, y acá vemos un hígado totalmente ondulado, muchísimo más hiperecogénico el parénquima que este hígado sano, y también como los conductos hepáticos que acá se ven
el epitelio se ve un poco realzado. Fíjense lo que es el grosor, la fibrosis que incluso los conductos intrahepáticos tienen. Por eso es que el paciente hace una hipertensión portal, una insuficiencia hepática en el contexto de una cirrosis hepática, porque todo se fibrosa. Disminuye su tamaño y, por supuesto, acompañando al hígado atrófico irregular, que también tiene el paciente cirrótico. Por eso es que se presenta con un abdomen súper distendido. Ascitis. Entonces, si yo veo el hígado lobulado, más pequeño, envuelto en una estructura anecoica, ascitis. Muchísimo más fácil es identificar en una tomografía, por supuesto. ¿Necesito una tomografía para diagnosticar cirrosis? No. Con una ecografía abdominal y vías biliares es más que suficiente. Pero es evidente que este hígado es totalmente diferente a este hígado. El hígado tiene que estar pegado a la pared torácica abdominal. Si está despegado, si está separado por una estructura hipodensa y yo veo un hígado totalmente irregular, cirrosis con líquido acítico. Acuérdense que cuando ustedes tienen sospecha de un hepatocarcinoma, tienen que biopsiar el hígado. La cirrosis alcohólica, viral, es una de las causas principales de cáncer de hígado, ¿sí? ¿Se entendió cirrosis? ¿Necesitan contraste para evaluar un paciente cirrótico? No. ¿Qué es ese ahí abajo de la cepa? Ese Estómago, con contenido líquido, contenido gástrico. Doctora, molestada entonces ojo. No, ecografía, abdominal y vías biliares. Ni siquiera hace falta Doppler. Ecografía, solamente. Nos vamos a nuestros tumores. Diagnósticos. Bien, ¿qué tipo de tumor hepático? Quiste. Es un tumor líquido, ¿sí o no? Bien delimitado, encapsulado. Tenemos contraste. Y si mi contenido no realza con el contraste, es un tumor benigno. ¿Y cómo se llaman los tumores líquidos benignos? Quiste. Estén en donde estén, cerebro, mama, hígado, riñón, quiste. Evidentemente el tamaño de esto es brutalmente grande, sigue siendo un quiste. Señor, casi todo el hígado derecho, por lo menos en esa imagen. Bien, en una ecografía tenemos un signo patognomónico de todos los tumores líquidos. ¿Qué es esto que estamos viendo acá? Se acordarán ustedes que los cálculos, las estructuras sólidas, absorben todas las ondas sonoras. Entonces, ¿qué es lo que emite abajo? Sombra. Lo líquido es totalmente lo contrario. Deja pasar las ondas sonoras, entonces nosotros los tumores líquidos los vamos a ver con refuerzo sónico posterior. Toda estructura bien delimitada, encapsulada, estamos hablando de ecografía anecoica, que tiene su refuerzo sónico posterior, no va a ser otra cosa que un quiste. Ahora, yo llego a ver en mi ecografía
tabiques o calcificaciones intraquísticas, por más de que tenga su refuerzo, esto ya es un quiste complejo. Los quistes complejos, cuanto más tabiques, cuanto más calcificaciones tengan, es más probable que se transforme a un tumor quístico maligno. Si no tiene tabiques, si no tiene calcificaciones, nace benigno y muere benigno. Esto jamás se transforma en maligno. Aquele outro da outra imagem não se faz nada. Ou drena, sei lá. Aquele grandão. Sí, ¿sabes por qué? Esto se tiene que sacar. Porque tenemos el estómago, Está comprime, entonces el paciente tiene saciedad precoz. Hay veces el paciente se presenta con hepatomegalia a causa de los quistes. Un golpe mínimo y esto Lógico. explota, Ahí entonces se tenemos. convierte en una urgencia, incluso el paciente puede morir. Entonces, el tamaño tiene criterio quirúrgico, no el diagnóstico. ¿Sí? Quando é chico, não é necessidade. Ni se toca, se controla una vez al año si es un quiste simple. Si puede haber, chicos, una vez nosotros vimos en el hospital un paciente que tenía el hígado lleno de quistes. Por supuesto, lo primero que se sospechó fueron metástasis. Evidentemente, cuando nosotros vimos las lesiones totalmente anecoicas, se dan cuenta que esto no tiene ni siquiera una calcificación en su interior. Es totalmente benigno. Se hace controles una vez al año. Cuanto más complejo es, cuanto más calcificaciones tiene, hay más riesgos de que eso sea un tumor quístico maligno, ¿sí? ¿Cómo hago el diagnóstico de quiste? Ecografía abdominal, hígado y vías biliares. No necesito tomografía, menos necesito contraste, jamás. Evidentemente este paciente y los siguientes se hicieron por otro motivo y fue un hallazgo totalmente casual. En tomografía, en ecografía, tienen que tener las mismas características, bien delimitado. Se ele tá bem, ele tá ficando. Claro. Si yo veo contraste y veo que mi lesión sigue siendo hipodensa, con mayor razón aseguramos que eso es benigno. No importa la cantidad, importa el diagnóstico, las características, ¿sí? ¿Este estudio tiene o no tiene contraste? Não tem. Não tem. A horta tá limpinha. Solamente tenemos fase arterial en un estudio contrastado. Não. Dá pra você ver que aquele primeiro tá brilhando, né? Que é aquele. Esquerdo, branco. Esto es una aterosclerosis. Eso es Calcificação. calcificación. Pero tiene o no contraste. ¿Dónde? Oral. Oral y en fase de excreción. Oral y en fase de excreción. Endovenoso también, pero en fase de excreción. Tenemos el seno renal contrastado y tenemos asas con contraste. Se confirma más, aunque no, el estudio no es para el Exactamente. Si yo quiero ver hígado, ¿por qué razón voy a meter contraste oral? ¿Verdad? Pero bueno, ¿Cuál es la etiología del quiste otro? depende. Si es parasitario, los quistes hidatídicos por comer carne de cerdo mal pasada son relativamente frecuentes. Producen una hepatomegalia tremenda y son quistes generalmente de este tamaño, muy grande, lleno de gusanos adentro, lleno de gusanos. Y los quistes
hidatídicos tienen los quistes satélites. Dentro de una cápsula gigantesca hay un montón de huevitos y adentro están los parásitos. Se ve súper bien un quiste hidatídico y eso se opera. No hay forma de que solamente medicamentosamente se trate, eso se tiene que sacar. Marsupialización se llama. Cuando se saca la parte superior del quiste, se vacía y se cauteriza toda la vía biliar que puede estar abierta. No se saca el quiste en sí. Se quita la cápsula, la parte superior, se coagula toda la vía biliar que pueda quedar abierta y se deja el hígado así. Se rellena con intestino. Se sube todo el intestino. Você pega Así después E se não se trata, se não se saca, pode chegar a Isso. hepatite Sí. Nosotros vimos quiste hidatídico en el cerebro, en el pulmón, en el hígado, infestación dentro del intestino. Realmente es bastante impactante. Bien. Quiste entendimos. No es complicado, quiste. Por el estándar eco también. Sí, señor. Vos ves un tabique y le metes Doppler. Ves calcificación y le metes Doppler a tu ecografía. Si no tiene calcificación, si no tiene tabique, una simple ecografía abdominal, hígado y vías biliares es suficiente. E se fosse no pâncreas, doutor? Ah, Mas essa solicitação no se solicita. Esto fue, bueno, quizás por el tamaño aquí se haya solicitado una toma, pero en estos quistecitos fue buscando otra cosa y se encontró ahí, casualmente. Páncreas. El páncreas. De 100 lesiones que encontramos en el páncreas, 99 son malignas. Generalmente el páncreas, así como el pulmón, no es asiento de tumores benignos. La literatura describe que sí, pero generalmente los tumores de páncreas se sacan, no hay punto de discusión, ¿sí? Si yo les comento que un paciente acude a consultorio por ictericia de 2 meses de evolución, pérdida de peso de 20 kilos, no asociado a los alimentos, hepatomegalia, acude con circulación colateral en abdomen, prurito, lleno de signos de rascado por el cuerpo. En la tomografía se encuentra esto. ¿Qué características tiene esta lesión, que es la misma, solamente que está en cortes diferentes? Primero que nada, identificar que es sólido, masa. Es diferente a esa tumoración quística. Una vez que nosotros vemos algo sólido en órganos macizos, ya nos tiene que llamar la atención. Masa. ¿Qué más? También heterogéneo, capta contraste. Ya está. Si yo tengo una masa sólida que capta contraste de forma heterogénea, quiere decir que acá hay necrosis y esto es sólido, puede ser sangre también lo que hay ahí adentro. ¿Va a ser un tumor benigno? Ni nunca, jamás. Jamás. Me planteo 2 opciones. Un hepatocarcinoma o metástasis hepática. De que es maligno, es maligno. Y ahí vemos las diferencias. ¿Cuál podría ser una diferencia bastante clara entre primario versus metástasis hepática? Son vários tumores. Cuando ustedes escuchan metástasis, háganse la idea de que encuentran varios. Pulmón, ¿se acuerdan? Suelta de globos. Sim.
cerebro, todos esos focos periféricos de los tumores. Ah, no, todavía no vimos cerebro nosotros. Hígado. El hepatocarcinoma es una masa. Puede ser pequeña, generalmente se presenta de este tamaño. ¿Por qué? Porque tiene que obstruir alguna vía biliar para que produzca síntomas, generalmente ictericia. Entonces ahí recién va el paciente. Como es un tumor del hepatocito y el hígado es un órgano de 17 centímetros que pesa 1 kilo aproximadamente, tiene que ser algo bastante grande para que me obstruya la vía biliar y el paciente se manifieste con ictericia. La mayor parte de los hepatocarcinomas ya no son quirúrgicos, entonces se hace una biopsia, generalmente transparieto-hepática, para quimioterapia. Generalmente. Existen hepatectomías que se hacen. ¿Hasta cuánto por ciento puede ser el hígado remanente y el paciente vive espléndidamente? 30%. O sea, yo puedo sacar 70% del hígado en una hepatectomía. El paciente no sufre de insuficiencia hepática. A la 1 semana el hígado recupera su tamaño normal. Una semana. Una semana. Una semana. Se puede sacar todo el lado derecho, ¿verdad? Tal cual. ¿Por qué les aseguro que es así? Porque yo le hacía tomografía todos los días a mi paciente. Por supuesto yo no operé, yo ayudé a operar cuando era residente. Y era impresionante la evolución por día del crecimiento hepático. El paciente salió de terapia 1 semana después de su hepatectomía y 3 semanas después, cuando normalizó el perfil hepático, porque por supuesto esto va al cielo, va el perfil hepático. Normalizó su perfil hepático y se fue a su casa. La data para tomar una. Por supuesto tenemos nuestra curva de aprendizaje donde no lo logran los pacientes y fallecen, ¿verdad? Pero con un 30% el paciente vive y el hígado se regenera. Hepatocarcinoma, ¿sí? Pero por repetir la dinámica del carcinoma, el capta contraste, Heterogéneo. Más. Una masa puede ser pequeña o puede ser grande, pero es uno solo, ¿sí? Y en este caso, son varios. No, este es uno solo. Una sola masa totalmente irregular, heterogénea. Es una masa. Y esos que están ahí delimitaditos por dentro, es como si fuera Sus lobulaciones. Sí. Y cuando hablamos de metástasis y tumor primario, no hay diferencia, por ejemplo, para el metástasis chiquitito, mira, ya puede ser grande. Te voy a mostrar un poquitito. Metástasis los vemos así. Fíjate lo que es. Diferentes tamaños. Mira este que es mucho más grande, a diferencia de este que es más pequeño. Este está en otro segmento, este está en otro segmento. Fíjate el tamaño diferente, porque este es un solo paciente en diferentes cortes, o sea, en diferentes alturas del hígado. Y te das cuenta que las metástasis siempre van a ser varias, porque vas a ver en segmentos diferentes, aislados. Es como una suelta de globos pulmonar, solo que en hígado nos llamamos suelta de globos, ¿sí? Varios tamaños. Y fíjate la característica, metástasis, ¿qué es? Diseminación celular, vía linfática hematógena, en un órgano o en una estructura alejada del primario. ¿En qué consiste una metástasis? Necrosis del hígado, necrosis del tejido, donde esté. Entonces vos las metástasis generalmente las vas a ver con un centro hipodenso y un reborde totalmente hiperdenso, porque son células malignas que captan contraste. y ella no es más Si sigue siendo heterogéneo es cuando hay dos colores. Todo lo que vos veas con dos colores siempre va a ser heterogéneo. Doutor, então, También había necrosis y además es evidente que está Múltiplos. muy diferente. Así mismo. Ah, meu Deus, vou até filmar isso. Volta lá, volta Picar lá. por el estómago.
Lo va a lograr. Lo peor de todo es que lo va a lograr. Bueno. Dice uno que así se casa, ¿verdad? Cuando se le conquista al marido por el estómago. Bien. ¿Se entendió la diferencia entre metástasis y tumor primario? Sí. Vamos entonces atrás. Evidentemente, vimos una de las utilidades de la CEPRE. ¿Cuánto cuesta una CEPRE en el Brasil? Acá en Paraguay, en Amambay, no hay a nivel público. A nivel privado, solamente hay en un lugar y solamente lo hace un profesional acá en Amambay. Y cuesta, creo que cuesta 4 millones. 4 millones por persona. Boa ideia para fazer. Chicos, ustedes tienen que pensar, ¿qué no hay en Pedro Juan? Yo me quiero quedar en Pedro Juan, entonces voy a ir a estudiar esto y después vengo y me río de todo el mundo. Anatomía patológica no hay en Pedro Juan. No hay un patólogo en Pedro Juan que sea capaz de analizar aquí las biopsias. No hay. Tenemos 2 imagenólogos. Imagenólogos. No tenemos alguien, un especialista que haga CEPRE. No tenemos un especialista que haga histeroscopía, que saque miomas a través de histeroscopios. Ay, que futuramente lo habrá, por supuesto. Bien, sean inteligentes. Vos que sos paraguayo, doctor. Sí o sí te vas a quedar acá, me imagino. Ah. Doctora, hay que pensar, chicos, ustedes que son brasileños, que de por ahí se quieren quedar acá en Paraguay. Está na fronteira, trabalha de um lado e do outro. Claro, por supuesto. Patólogo, trabajen conmigo, por favor, sean patólogos. ¿Ustedes saben cuánto cobra un patólogo por hacer una extemporánea? Extemporánea, ¿qué es? El cirujano abre el cuerpo, encuentra una masa, saca un pedazo, le manda al patólogo que tiene que estar al lado del quirófano. El cirujano espera que el patólogo le llame y le diga, esto es benigno o esto es maligno. Continúa con tu cirugía. Carísimo. Estamos hablando de 3 millones para arriba. Por 10 minutos. Isso é uma medida que você acha 3 vezes mais que eu tô muito ¿Cuánto cuesta? Tá gravando. Chicos, en algún momento, Gente, pega leve. en algún momento escucharon lo que es inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica es un estudio específico de los tumores para saber si tiene HER2/neu, si tiene receptor de estrógeno, para ver qué quimio, para ver qué no. Para mama, solamente para mama, 3 reactivos cuestan 3 millones de guaraníes. ¿Ustedes saben cuántos pacientes con cáncer nosotros operamos y necesitamos inmunohistoquímica? En todos. En todos. Somos 5 oncólogos, cada uno atiende 20 pacientes por consultorio. Ah, bueno. Ya les di los tips. Es que necesita hacer, porque si no, no hace quimio, por ejemplo. Entonces el paciente se rebusca y hace su inmunohistoquímica. Y todo se va a Asunción. Todo se va a Asunción. Todas las biopsias se van a Asunción. En 10 días tenemos nuestro resultado. Pero si tenemos un patólogo en Pedro Juan. Até ele pegar a moral do também tem essa. Pero ¿a quién le gusta anatomía patológica? Ese es el tema. Nada. Ese es un estímulo importante. El mono baila. No, muchas profesiones no iban a existir. Así mismo. Bien, cuando tenemos estenosis del conducto hepático tumoral, ¿cómo se llama la patología? Cáncer del conducto hepático se llama clástica.
¿Cuál es el primer estudio que se solicita en un paciente con ictericia? Completo. Ecografía abdominal, hígado y vías biliares. Hay un paciente ahora mismo internado en el hospital con este contexto que les voy a decir. No, pero imagenológico. ¿Cuál es el primer estudio imagenológico? ¿Sabes qué es? Se hizo su colangioresonancia, no es un cálculo en el coledo. Sí. Yo no creo que sea un cálculo en el coledo. Tiene su fosfatasa alcalina de 3000, su CA tiene 300 para un valor normal de 4. Pero doctora, ¿por qué no podría ser Un cálculo, un cálculo? Sí. porque los marcadores tumorales no se elevan por litiasis. Y la fosfatasa alcalina, como el LDH, son marcadores de lesión de vías biliares. Se eleva, pero no a 3000, no a 3000. Pero según el estudio Gold estándar de vías biliares, ¿cuál es? ¿Cuál es el estudio? Yo le pedí una ecografía. En la ecografía viene estenosis del conducto hepático con dilatación de las vías biliares intrahepáticas. Eso es para hueso, centellografía ósea. Antes. Colangioresonancia. La colangioresonancia es el gold estándar para vías biliares. No. Es un resonador endovenoso. El contraste es endovenoso. Específico el corte para vías biliares. Pero es endovenoso. Endovenoso, señor. No podés. Imagínate meter un endoscopio metálico en un resonador. Espera, ¿cómo se hace? ¿Se pone un contraste por el nuevo? Sí. Y se mete en un resonador. El corte, claro, el corte es específico para vías biliares, así como se hacen reconstrucciones óseas en tomografía, hay reconstrucciones biliares para colangioresonancia. No se hace por método de CEPR. Y ahí vino que es un cálculo, en teoría. Bueno, paciente ictérico, ecografía abdominal, hígado y vías biliares. De acuerdo al diagnóstico que se da en la ecografía, se pide colangioresonancia. CEPRE no es un método diagnóstico, CEPRE es para un tratamiento, CEPRE es para una biopsia. Yo no puedo hacer CEPRE para ver qué encuentro. No, yo si hago CEPRE, ya sé que hay algo en el colédoco, en el hepático. Voy a entrar a biopsiar, voy a entrar a sacar el cálculo, voy a entrar a colocar un stent. CEPRE yo ya hago para dirigir para un tratamiento o para alguna biopsia. En este caso, evidentemente, el motivo fue biópsico. No estoy viendo ningún stent y estoy viendo la estenosis del conducto hepático con dilatación de las vías hepáticas derecha e izquierda. Acá, esta no es una CEPRE, esta es una colangio transparieto hepática. No importa el estudio. El tema es que el contraste no pasa del hepático para abajo. Quiere decir que el problema está en el conducto hepático. Cuando hay una estenosis tumoral en el hepático se llama Klatskin. Es uno de los peores diagnósticos. De hecho, que todos los tumores de las vías biliares tienen un pronóstico atroz. Vean acá, otra colangio percutánea, como hay una estenosis y de hecho que acá ya no pasa el contraste para abajo. Klatskin, tumor de la vía biliar. En el común está el tumor. Sí, señor. El Klatskin se divide en 1, 2, 3, 3A, 3B y 4, dependiendo de qué rama del hepático abarque. Pero cuando hablas de hepático, no importa la rama, se llama Klatskin. ¿Sí? Klatskin. Lo que pasa es que no pasa contraste. Entonces,
no sabes qué hay más abajo, lo que sí podés estar seguro que a nivel del hepático está el problema. Por eso es que vos no ves tu coledonia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el contraste fue administrado por arriba, fue administrado por la vía biliar hepática izquierda. Si vos administrabas contraste por CEPRE, el contraste iba a venir hasta acá y nada de esto se iba a ver. Depende de dónde se mete el contraste para que vos veas o no veas estructuras, ¿sí? Bien, metástasis. Si yo veo múltiples imágenes en mi ecografía con Doppler central, pero brutal el Doppler central que tienen todas las tumoraciones, múltiples imágenes, no existe otra patología, masas múltiples con Doppler central, no hay otra cosa que no sea metástasis. ¿Cuál va a ser el gol estándar? Otro estado. Reviews biliares. Todo, ¿verdad? Vamos a juntar las tres respuestas. Tomografía con contraste, oral y endovenoso, tórax, abdomen y pelvis. Metástasis hepática, ¿de dónde puede venir? Intestino, próstata, riñón, páncreas, suprarrenal, duodeno, estómago, recto, ano, melanoma, sarcoma, linfoma. Entonces, le meto contraste por todos los orificios que tiene el paciente para poder ver órganos huecos y órganos macizos. Necesito meter contraste para ver dónde está el problema. El problema no es el hígado, la consecuencia del primario sí es el hígado. Entonces necesito ver dónde está el problema. Así como ya habíamos visto, múltiples imágenes irregulares en varios segmentos, en varios lóbulos, que capta contraste. Metástasis. Y si mi paciente se presenta por ictericia, yo le pido su análisis laboratorial, tiene su perfil hepático alterado, tiene leucocitosis, tiene 21.000 de blancos, hace fiebre el paciente. Hay una imagen en hígado hipodensa, mal delimitada, no encapsulada, con gas. ¿Cómo se llama la patología? Imagen hipodensa, no encapsulada, mal delimitada, con gas. Leucocitosis de 21.000 a expensas de los neutrófilos, neutrofilia, fiebre, absceso, fíjate lo que es un absceso. El absceso es pus que va carcomiendo, no está encapsulado, entonces no va a ser bien delimitado. La imagen es sumamente parecida con una metástasis. Pueden haber varios focos de absceso. ¿Cuál? De hecho que en el primer estudio que solicito ya puedo poner, ya utilizo una herramienta para descartar lo maligno. ¿Cuál es? En el primer Doppler, en el primer estudio que solicito, yo le hago una ecografía y pongo Doppler, no va a tener absolutamente nada si esto es necrosis. Ya descarto metástasis. No tengo ecografía porque se descompuso la ecografía. Mi paciente tiene leucocitosis, fiebre, ictericia. ¿Cómo voy a saber con una tomografía si esto es maligno o benigno? Contraste. ¿Este estudio tiene contraste? Sí tiene. Mi tumoración capta
falta contraste? No, Claro que não, velho. en lo absoluto. Y Ahí podemos identificar un poco el contraste. Aorta. Por la aorta. la aorta está ligeramente hiperdensa, probablemente sea una fase venosa, que de hecho veo las supras hepáticas aquí, entonces sí es una fase venosa, ¿sí? Cuando es el contraste oral ni siquiera pasa por cerca del hígado. El hígado se va a ver hipodenso. Siempre, porque el contraste oral solamente va esófago, estómago, duodeno, colon. No se absorbe endovenoso. Bien. Por supuesto, todo absceso se tiene que drenar, de lo contrario el antibiótico no hace milagros, no es mágico. Abscesso drenado, abscesso curado. Se drena donde Bien esté. drenado. El absceso esté donde esté, ni por más colistina que le manden, no va a resolver si no drena. Hay que drenar. Signo patognomónico del absceso. Esté donde esté, es el gas. Generalmente, gracias a Dios, todos los abscesos, generalmente, no siempre, tienen gas. Entonces el diagnóstico es bastante fácil. Incluso en una tomografía sin contraste. Patognomónico es el gas. Evidentemente esto tiene contraste y es una fase venosa, y mi estructura hipodensa no realza contraste y aparte tiene gas. Ni cómo confundirse de que eso es un absceso. Porque tiene las bacterias. Anaerobias. Así mismo. Y ahí se pierde la matriz hepática de la producción. Si está en una zona donde es percutible, sí, pero en esta zona probablemente no sientas alteración. Pero si es que te produce una hepatomegalia en tu hipocondrio, ahí por ejemplo, sí. Incluso va a ser muy dolorosa, porque estas masas son muy dolorosas. Bien, lo que el doctor preguntó. ¿Y páncreas? Aí um controle de pâncreas lá também, né? Que vem a ser uma restrição. No me presentaron. Aquele que é presidiário. Bandinha. No me presentaron ningún paciente. Doutor, eu inclusive, Rogério. ¿Sí? ¿A mí? Não, meu amigo que temia, Ah, que ia passar para luz. absolutamente nadie me dijo nada. 24 horas estuve ahí en el hospital y nadie me dijo nada. Bueno. ¿Existen tumores benignos en el páncreas? No. 1 de cada 100. De todas formas, lesión que uno encuentra en el páncreas tiene que sacar. Si miramos estas dos imágenes, la primera no tiene contraste y la segunda sí tiene contraste. El páncreas se realza porque es un órgano vascularizado, evidentemente, pero podemos ver que el contenido de la tumoración, que es líquida, permanece exactamente igual. Tenemos una estructura encapsulada, bien delimitada. ¿Qué nombre le ponemos? Quiste. Quiste de cola de páncreas. La cola de páncreas es un poco más fácil de operar que cabeza o cuerpo por las estructuras anexas que tiene alrededor. No es fácil igual, pero un poco más fácil. De todas formas, el diagnóstico se hace con contraste siempre. Páncreas es un órgano muy delicado, es un órgano retroperitoneal. La ecografía es el enemigo. ¿Por qué? Porque tenemos todo el intestino por encima. Ecografía no es compatible con gas. Entonces, para evaluar un páncreas necesito sí o sí una tomografía con contraste endovenoso. No hay otro gol estándar para páncreas, ¿sí? Ni siquiera resonancia. Tomo con contraste. Acuérdense,
No importa dónde esté el quiste, cuanto más tabiques tenga, cuanto más calcificaciones tenga, es de peor pronóstico. ¿Qué es esto? Anexo al hígado. Não tem tabique, não tem. Anexo al hígado, ¿qué es? Claro, vesícula. Vesícula. ¿Qué es esto? Intestino. Intestino. Y todo esto que están viendo aquí Feroz massa. Tumor de cabeça. es una tumoración pancreática heterogénea mixta. En Paraguay no existe trasplante hepático. Me habían comentado que en Brasil creo que ya se hizo trasplante hepático. No sé si tuvo o no éxito. Es la primera vez que yo escuché que en un lugar en el mundo se hizo trasplante pancreático. En Paraguay ni una posibilidad. Vivir sin páncreas tampoco es posible. Hace 4 anos atrás, a doutora Chicara nos falava que se for de cabeça de pâncreas, tumores, né? Hoje em dia já não se muere mais de isso, assim. Bueno, en el congreso que participé hace 3 semanas atrás, hubo una charla sobre cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas que no es quirúrgico de entrada no tiene cura. Todos los esquemas de quimioterapia que se hacen, que son varios esquemas, demuestran una reducción importante del tumor, pero no una cura en el paciente. Seria mais paliativo. Ahora, un tumor pancreático se opera hasta un tamaño de 2 centímetros. Después de eso ya está demostrado que ya hay metástasis. Entonces, el tema es, si está en cabeza de páncreas, quizás produzca síntomas un poco más precoces por el hecho de que está próximo al conducto. 2 centímetros. 2. E para diagnosticar isso com 2 centímetros, raro. Tiene que dar síntomas, de lo contrario nadie se hace una tomografía para ver si tiene cáncer de páncreas. Ese es el tema. Entonces, con síntomas quiere decir que ya obstruyó, y cuando obstruyó ya tiene más de 2 centímetros. Que de hecho hay una prueba viviente de que la quimio funciona para reducir tamaños, pero no desaparece el cáncer de páncreas. ¿Sí? Bien, cuanto más complejo, peor pronóstico. Evidentemente, si vemos una masa sólida en páncreas, no hay punto de discusión, señores. No hay, puede ser benigno o quizás es maligno. No, tumores sólidos en páncreas, maligno. No existe lipoma pancreático. No existe. No existe. Tumor benigno en páncreas sólido. Se saca. Se saca porque, bueno, si tiene 2 centímetros, porque es un tumor maligno. Sólido es maligno. Mixto tiene altas probabilidades de ser maligno. Y quístico, benigno. Insulinoma no llega a ser masa. No, insulinoma no llega a ser masa. Se for na cabeça do pâncreas, doutor, é mais complicado que lá com pessoa anastomose. Es más complicado porque se hace la Whipple, se hace una duodenopancreatectomía corporocefálica o cefálica y se anastomosa yeyuno o duodeno a la vía biliar. Y ahí ya no tenemos esfínter, o sea que la caca pasa a la vía biliar y hay contaminación, hay dehiscencia de sutura, todo. La Whipple es una cirugía bastante compleja, fístulas. Entonces, por las anastomosis es más complicado un tumor de cabeza que de cola pancreática. A doutora Celeste fez essa cirurgia, não fez? A doutora Celeste fez essa cirurgia, né? No sé si ya se hizo. Yo hasta hace poco vi una foto y todavía no estaba operado.
sé si ya se hizo, pero en ella es donde la quimio redujo bastante importante el tamaño del tic, pero no lo hizo. Julia. Bien, ¿se entendió? Sí. ¿Hay alguna pregunta? No.